Hola, mi nombre es Nicole Sofía Arias y soy hija de padres sordos. Ya. Vivo con mi familia en el barrio San Carlos, somos nosotros tres, la casa en donde vivimos es de mis abuelos. Cabe resaltar que el único que trabaja en mi casa es mi papá. Mi abuelo es pensionado y mi abuela es ama de casa y mi mamá también es ama de casa. Debido a la falta de acceso que hay a la educación para la comunidad sorda, mi papá no terminó, pues vino a terminar el colegio hace poco y no hizo universidad y pues lo único que gana es un mínimo y pues no le pueden ofrecer mucho más porque no tiene títulos universitarios. Y pues mi mamá no terminó ni siquiera el colegio, entonces solo es ama de casa y pues conseguir trabajo para ella ha sido difícil porque si es para trabajar en otras casas, que no, porque no habla. eh, y sí, pues en sí vivimos como casi mantenidos por mis abuelos, pero siempre buscamos la manera de ayudar y aportar en la casa. Por ejemplo, yo trabajo para mantenerme a mí lo que hay con la universidad y ahí entra a jugar un papel muy importante mi tía, que es como mi tercera mamá. Está mi mamá, mi abuela y mi tía, que mi tía ha sido la que nos ha ayudado económicamente. Gracias a ella estoy estudiando y mi hermano también está estudiando gracias a ella, porque nos ha aportado demasiado apoyo económico, ella y su esposo. Y sí. La historia de cómo mis padres se conocieron para mí es muy interesante y muy bonita. Todo surge porque mi papá es de Cali y mi mamá es de Santa Marta y justo se conocen en Bucaramanga. Mi papá viajó a Bucaramanga con Azorbal, que estaban haciendo un torneo deportivo y él jugaba baloncesto. Y mi mamá fue también, pero con una asociación de Santa Marta, y se fue en grupo con sus amigas y fueron a ver el torneo deportivo a Bucaramanga. Mi papá estaba jugando baloncesto, terminó, mi mamá pasó por ahí y pues se echaron las miradas. Y luego de eso, en la noche van a bailar, que algo que mi papá hace muy bien es bailar, y le encanta la música. Se quedaron hablando, pero luego pues mi mamá tenía que volver a Santa Marta y mi papá a Cali. Y se empezaron a mandar cartas. Todavía tengo las cartas y son muy lindas. Se escribían mucho tiempo. Luego mi papá le invitó acá a Cali a mi mamá y mi mamá vino. Y ahí fue donde formalizaron su relación. Y se fueron a vivir juntos y mantuvieron a 3 años después tuvieron a mi hermano. Y ya, bueno, mi experiencia de ser hija de padres sordos ha sido un proceso que ha ayudado a ser lo que soy hoy. De chiquitica creo que aprendí primero lengua de señas que hablar, porque me relacionaba mucho con mis padres y pues mi papá. Yo me acuerdo muy bien que cuando él estuvo en el Instituto de Ciegos y Sordos, a él le dieron como un diccionario de la lengua de señas donde aprendía varias palabras, porque a él fue oralizado durante mucho tiempo hasta que no lo recibían en colegios orales, porque él no hablaba muy bien. Aclarar, mi papá es sordo, pero no totalmente sordo, deficiencia auditiva, tiene como un 50, un 60, algo así. Entonces, por lo tanto, que como no escucha bien, no, ¿cómo se dice? Pronuncia muy bien. Parece muchas veces lo han confundido como gringo. Y pues por español lo sacaron del colegio. Entonces no terminó y lo vino a terminar hace muy poco. Hace como unos 5 años terminó el colegio. Bueno, entonces sí me acuerdo que a veces yo quería comunicarme con mi mamá y yo siempre era muy demostrativa, era como esto. Ya luego empecé a usar mis manos para poder señalarle que tenía hambre, que tenía sueño. Y mi papá me dijo dónde estaba el diccionario que tenía de palabras. Yo me acuerdo muy bien que lo tenían encima del closet, y yo cuando no entendía algo, quería decirle algo a mi mamá, subía, cogía el diccionario, lo abría y buscaba la palabra. Y así fue relacionándome y aprendí bastante, pero algo que pasó fue que mi hermano no aprendió. Mi hermano ahorita no es que sepa mucho, mi hermano sabe como lo básico, porque yo fui la que más cargó con la responsabilidad de saber lengua de señas, pues por ser la mayor y porque fui la que más empeño le puse a aprender. Mi papá
hablaba conmigo y me decía que acompañara a mi mamá al médico. Entonces desde muy chiquita yo faltaba al colegio para acompañar a mi mamá al médico, y desde muy chiquita me molestaba mucho que mi mamá no pudiera ir al médico sola. Y pues me molestaba porque pues tenía que ser yo, pero luego creciendo con el tiempo me di cuenta que mi mamá no podía ir sola era porque los médicos no se ponían en la tarea de querer entenderla, sino que siempre obligaban que fuera acompañada. Bueno, esa era una de las cosas que más me molestaba por parte de eso, porque decía que éramos una sociedad poco incluyente, y entonces sentía que mis padres estaban muy aislados de los otros, de las otras personas oyentes. Y ahí fue cuando empecé a enseñarle a mis amigos lengua de señas. Entonces yo les contaba que mis padres eran sordos y que sabía lengua de señas, y siempre trataba de enseñarles algo, o sea, si sea el abecedario, cómo decir su nombre, cómo saludar, preguntar por el otro, para que eso hiciera como que se multiplicara y cada persona pudiera por lo menos saludar a otra persona sola. Y bueno, eso ha sido así. Y ahora mi mamá, algo que admiro mucho de mi mamá es que mi mamá ha sabido establecer relaciones con personas oyentes sin que esas personas sepan lengua de señas. Y es porque mi mamá es muy social. O sea, algo que mi mamá tiene es que en las redes sociales es muy social, habla todos los días por cámara, le encantan las novelas y le encanta chismosear. Entonces se hace entender. Mi mamá de verdad se esmera en hacerse entender a los otros. Ya mi papá sí a veces, por parte de mi papá, pienso que mi abuelo, el papá de mi papá, hizo como no fue como tan comprensivo en el proceso de mi papá. Y si mi papá era oralizado, pero él sabía lengua de señas, pero después de que estuvo con mi mamá hablaba casi todo el tiempo en lengua de señas, pues era la forma de comunicarse con mi mamá. Pero mi abuelo era uno de los que decía que mi papá se había atontado después de que se había metido con mi mamá, porque ahora ya no hablaba, sino que era lengua de señas. Y pues a mí me molestaba que mi abuelo dijera esas cosas de mi papá, porque yo sé que mi papá puede hablar y yo le hablo, pero igual como le hablo, también lo enseñas, porque para que se le sea más fácil entenderlo y no tenga que esforzarse el doble. Y me pongo a pensar que mi abuelo fue criado en una cosa muy conservadora, muy machista y también muy poco comprensivo con las diferentes discapacidades. Pero mi papá no lo reflejó con nosotros nos enseñó bastante, nos educaba para entender a los otros. Yo tengo algo que puedo rescatar, que al saber lengua de señas soy muy sensible a otros idiomas. Se me hace fácil entender el inglés, el francés, pues no tan fácil, pero pues sí tengo una afinidad más fácil con los otros idiomas. Y hay algo que, tal cual como hablan los sordos, así mismo hablo yo, pero oralizado. Hay algo que pasa con ellos, y es que ellos, para contarte una historia te cuentan todo. O sea, para contarte que fueron a comprar pan, te cuentan: yo salí de la casa, me encontré a tal, me no sé qué, y luego compré el pan. Y así mismo hablo yo cuento como todo antes de llegar al grano. Y soy muy expresiva con las manos, con las caras, con los ojos, porque así mismo son ellos. O sea, yo puedo definir si alguien está feliz o contento, depende de lo que me esté diciendo en señas, por sus caras, por sus expresiones, y ellos usan todo el cuerpo, o sea, todito, los pies, las manos, los ojos. Y bueno, eso sí me gusta mucho. Siempre he agradecido mucho haber aprendido lengua de señas desde pequeña. Ahora que estoy en la universidad, me he pensado un poco más como pues lo que siempre me ha gustado, que me gustaría hacer en un futuro. Estoy en pro de investigar la educación inclusiva, porque me preguntaba yo que mi mamá, siempre que se relacionaba con sordos, eran como personas muy aisladas. En el colegio nunca tuvimos un sordo, como siempre estamos como muy separados, y eso me parecía que era como que lo que hacía era separar más esas culturas, esas sociedades.
porque es como los sordos por acá, los oyentes por acá, y eso no me parece como coherente si la cosa es que seamos unas comunidades unidas, establecidas en una misma. Vivimos muchos en Cali, o sea, aquí en Cali no solo viven oyentes, sino que también viven sordos, pero no nos damos cuenta hasta que, no sé, llega alguien como yo que tiene padres sordos y se dan cuenta que hay sordos. Entonces yo me empecé a pensar que aquí en la universidad, la mayoría de los que salen de aquí a la Universidad de Medicina son médicos que tienen a mi mamá, y muchas veces esos médicos son apáticos con mi mamá, y mi mamá se pone muy nerviosa. Mi mamá quiere decirle algo al médico, pero dice que yo se lo diga. Pero es porque el médico se pone a mirar el computador, escribe sus cosas y no la mira a la cara. Y para hablar con los sordos es cara a cara, gesto a gesto. Eso sí es primordial. Tienes que mirarlo a los ojos, mirar su boca, sus manos, no puedes ignorarlos, porque si no, no los vas a entender. Y pues en la universidad que estoy me di cuenta que la mayoría de los de aquí son los que atienden de los que salen podrían atender a mi mamá. Y dije yo, ahora que me postulé al consejo, mi propuesta es hacer un curso de lengua de señas aquí en la universidad y ponerlo como no obligatorio, porque no los puedo obligar, pero sí que haya la posibilidad de que aprendan por lo menos lo básico. Y digamos, si yo lo aprendo y tengo un amigo en medicina, yo le puedo enseñar, y es más como empezar de a poquito que se vaya regando. Pero me parece necesario. La verdad es difícil, por ejemplo, para mí fue difícil porque yo tenía que a veces que dejar de ir a estudiar por acompañar a mi mamá. Aquí en la universidad a veces me queda difícil porque es más difícil faltar en la universidad que en el colegio, y entonces era esperar mucho tiempo para las citas de mi mamá, o teníamos que llamar a las hermanas de ella de Santa Marta que vinieran aquí a ayudarla. Era siempre un problema muy grande, y era también mal, si no iba yo, habían malentendidos y tocaba ir a arreglar el problema. O sea, se volvía, tras que el acceso a la salud es difícil, para una persona sorda se vuelve aún más difícil. Entonces yo me pongo a pensar que Colombia debería mejorar en eso. Sí necesitamos como canales de comunicación y no solamente orales. Ahorita se está haciendo un poco incluyente en la televisión con el poquito cuadro de texto de la persona intérprete contándote lo que está pasando, los subtítulos, pero eso no son tan adecuados. Mi mamá, la verdad, se acostumbró a ver novelas sin subtítulos y sin la persona intérprete, sino que es viendo y tratando de entender. Yo me acuerdo de muy chiquita, ella me preguntaba ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y pues yo a contarle. Y le contaba lo que pasaba en la novela, pero a veces yo no estaba y ella veía su novela sola, o las noticias a veces no entiende. Por ejemplo, algo que me pasó durante mi vida escolar del colegio, mi mamá no fue muy involucrada conmigo en las tareas y en lo que pasaba, y tampoco iba a las reuniones porque pues no había quien le interpretara lo que estaban hablando en las reuniones. Entonces ella solamente sabía que yo iba bien si sacaba 5 o 4, y sabía que yo iba mal si sacaba un 1 o 2, pero no sabía como el trasfondo de las notas y por qué calificaban así. Y eso me parecía que excluía a mi mamá de mi proceso escolar. Entonces mi mamá no fue muy comprometida con eso, eran más mis abuelos los que me ayudaban con eso. Y eso también en las escuelas, en los colegios. Por eso estoy en pro de una educación inclusiva, para que no haya esa como discriminación, rechazo hacia los otros, que luego termina, como siempre, los mismos de siempre. Y eso, para un país tan multicultural, tan diverso, se vuelve muy discriminatorio.